Entonces, chicos, bienvenidos como a la última clase del componente numérico de este año. Esta es la última clase que vamos a tener pues todos. Ya este viernes ustedes deben entregar, pues va a ser la devolución de las actividades de la guía número 6. Y la próxima semana entramos en un proceso de autoevaluación con cada uno de los directores de grupo, que me imagino que ya todos ustedes tienen claro cómo va a funcionar. Pero el caso es que la próxima semana, al final de la próxima semana, vamos a saber con certeza quiénes deben iniciar un proceso de refuerzo y quiénes ya tienen su año definido y por tanto se pueden declarar como en vacaciones. Yo creo que es muy importante uno ser consciente del trabajo que ha hecho durante este año. Este año ha sido particularmente difícil, incomparable con cualquier año anterior. Ha representado retos para absolutamente todos, para sus papás, para ustedes, para nosotros. Pero yo creo que es muy importante uno ser consciente de qué trabajo está desarrollando. Y en ese sentido, lo que dijo el profe Javier ahorita es muy importante. Si bien es cierto que no estamos en la presencialidad, si bien es cierto que nuestros esquemas de evaluación del conocimiento o de evaluación del aprendizaje se han modificado, de ahí como a nosotros hacernos los ciegos con respecto a que nos manden la misma guía 7 veces, pues eso no tiene ningún sentido. La profe Mónica, que siempre nos acompaña en este ciclo, es la encargada de calificar eso que ustedes nos envían para el componente numérico en el ciclo 5 y hemos conversado mucho al respecto y yo creo que esa es de las cosas en las que tenemos que tener tolerancia cero. Porque una cosa es que usted desde su condición, en su casa, con sus recursos, intente hacer lo que humanamente pueda. Trate de recoger como todos los recursos que tenga a la mano. Incluso que sus compañeros le expliquen, que el profesor le explique, ir a ver videos y que con eso mande lo que usted pueda. Listo, eso se valora. Pero de ahí a que sea uno tan facilista en la vida, de esperar que cualquiera lo haga y simplemente pásemelo y simplemente lo copie exactamente igual y lo mando. Yo no sé en el resto de componentes, muchachos, pero en el componente numérico a veces esto es tan evidente y es tan fácil de encontrar ese tipo de situaciones, porque digamos que cuando un ejercicio es perfecto, ese es perfecto, es igualmente perfecto para todos. Pero cuando un ejercicio tiene un error, difícilmente otra persona va a cometer el mismo error en la misma parte, en el mismo ejercicio. Casi que si usted encuentra eso, usted puede asegurar sin temor a equivocarse, hay copia. Ahí hay copia. Muchachos, y nosotros llevamos muchos años en esto y sabemos eso. Entonces, no crean que son más vivos porque hacen eso y entonces, ay, no, súper chévere, ya la mandé. Usted confía ciegamente en esa otra persona que se la envió. Esa otra persona es tan genial que no va a cometer ningún error. Entonces, chicos, yo creería que este tema del fraude es muy importante que lo tengan en cuenta, no solamente por la calificación, porque si es por una calificación, vaya y venga, es para la vida de ustedes. O sea, a eso se van a dedicar. Esa es la persona que se está formando. Entonces, mucho cuidado con lo que van a enviar el viernes. Este fraude que detectamos, que también se detectó, fue en el componente numérico, pero en otro ciclo. Les voy a contar aquí, pues espero que no estar cometiendo una imprudencia, pero les voy a contar qué fue lo que pasó con esos niños. Automáticamente se quedan en los 2 ciclos de refuerzo. Automáticamente. O sea, esos chicos se quedan con nosotros hasta el 4 de diciembre, Mónica, es que terminamos en la última comisión, ¿cierto? Hasta el 4 de diciembre. Entonces, yo creo que es decisión de ustedes. Ustedes son los más grandes, son los que tienen que dar ejemplo. Que yo, por ejemplo, con el grupo mío les dije desde el año pasado, no hay nada peor para un estudiante de 11 que estar ese último año pensando si gana o no gana, si se va a graduar o no se va a graduar. Y en ese vilo y en ese suspenso hasta un día antes o 2 días antes de la fecha pactada para ceremonia de grado. Evítense esos problemas, muchachos, por Dios. Se los he dicho todo el año. Entonces, bueno, después de la cantaleta
porque hay que echar. Entonces, hoy tenemos nuestra clase como dividida en 2 secciones. Vamos a trabajar un rato con el profe Yair. Sí, vamos a empezar con Yair. O empiezo yo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre el tema que nos tiene de sucesiones, que pues, creo yo que está muy fácil, que la semana pasada tuvimos como un primer acercamiento. Chicos, les repito que esta es su última clase, por lo tanto, pregunten lo que tengan que preguntar, pues ya se pasaron todo el año en estas, yo creo que ya es justo que puedan activar ese micrófono, preguntar lo que tengan que preguntar. Y esperar pues que todo nos salga perfectamente de aquí en adelante. Los que definitivamente van a refuerzo, pues ponerle la ficha y hacer ese último esfuerzo muy bien hecho, ¿cierto? Yo iba a decir otra cosa, Mónica, y se me olvidó. No, es que este Alzheimer, sí, sinceramente, qué cosa tan horrible. Bueno, niños, voy aquí a compartir pantalla para que miremos una cosa de la guía. Listo. Nosotros la semana pasada, así fuera en un tiempo muy corto, porque estas 2 semanas se fueron volando. Nosotros la semana pasada vimos esta guía, revisamos pues como lo que tenía, y en el caso específico de matemáticas, pues estuvimos viendo que era una sucesión, que era lo que se entendía por eso, que habían 2 tipos, que era la geométrica y la aritmética, y vimos cuál era la diferencia. Y vimos unas fórmulas, pues o conocimos que existían unas fórmulas para cada una de esos tipos de sucesiones que eran muy interesantes porque la una era para encontrar cualquier punto de esa sucesión, cualquier término de esa sucesión, y la otra para encontrar la suma de esos primeros n términos que tú decidieras. Nos dimos cuenta que esas fórmulas funcionaban específicamente para el tipo de sucesión, es decir, si yo aquí en la pantalla en este instante les estoy mostrando esta fórmula, esta que está acá, les voy a poner zoom para que miremos bien. Esa es una fórmula para hallar un término general, es decir, tengo una sucesión y me dicen, halle el término número 17. Con esta fórmula yo lo puedo hacer, pero esta fórmula solo me va a servir para sucesiones que manejan este concepto, la D. Y la D habíamos visto la semana pasada que se conoce como la diferencia, es decir, el tipo de sucesiones donde entre término y término lo que hay es una diferencia, una suma o una resta de un número constante en toda la sucesión. Entonces, ¿alguien recuerda esas sucesiones que manejan diferencia? ¿Cómo se llaman? ¿Son las aritméticas o son las geométricas? Las ¿Alguien recuerda? aritméticas. ¿Cómo, Jael? Aritméticas. Muy bien. Y entonces, esa fórmula nos sirve exclusivamente para ese tipo de sucesiones. Si yo tengo una sucesión que no es aritmética, esa fórmula no le va a funcionar. Listo. El otro tipo de sucesiones que vimos son las geométricas. ¿Alguien me recuerda cuál es como la diferencia que existe o la característica que me marca que una sucesión sea geométrica? ¿Alguien recuerda? Es multiplicando. Muy bien, Jael, pero explícame, porque acuerde que es que como Profe, es en la sucesión en la que el término se obtiene multiplicando con el anterior. Ah, ok. Es una sucesión donde entre término y término lo que existe es una multiplicación. Y entonces en ese caso, ya esas sucesiones no manejan ese concepto de diferencia. ¿Cómo se llama ese elemento que me permite encontrar todos los otros y que está multiplicando? ¿Cómo se llama en las sucesiones geométricas? Razón. Razón. Muy bien, Jael, usted sí leyó, me parece muy bien. Ese término que se llama razón, entonces miren cómo la fórmula para hallar cualquier elemento de una sucesión geométrica ya no tiene la D por ninguna parte, porque eso no aplica. Aparece es la R que corresponde a la razón de esa sucesión. Listo. Hasta ahí vamos todos muy bien. Nosotros la semana pasada vimos lo que se esperaba que hicieran en la actividad número 1, ¿cierto?
Vimos que se veía larguita, pero no era tanto porque habían cosas que eran como muy puntuales. Pregunta aquí el millón, ¿cómo les fue con el desarrollo de esa actividad? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún punto en particular que les haya sido como más difícil o que no hayan podido hacer? Y aquí es cuando yo me siento sola, sola, sola. Asumiré que ese silencio quiere decir que todos hicieron la actividad 1 y les quedó, pero perfecta, maravillosamente. Bueno, entonces, la actividad 2 habla también de sucesiones, pero realmente lo que hablamos aquí es un poco más de la característica. Ayer, justamente, cuando me acordé que hoy tenía clase, mi mamá me dijo, es que, ¿y ya les enseñaste cómo hacer todo en calculadora? Y yo, no, y no les voy a enseñar. Porque en este punto del proceso donde ustedes están, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto de sucesión, el concepto de un término, lo que es una diferencia, lo que es una razón. Esas cosas como del concepto mismo de lo que es una sucesión, más que puedan encontrar el 12º término de la sucesión geométrica en 3 segundos, que es lo que finalmente le permite la calculadora. Pero creo que por ahí en los videos que les puse al final, hay unos videos sobre cómo usar la calculadora en este sentido. Listo. Pero en este momento a mí lo que me interesa más es que usted comprenda las características que tiene una sucesión y de eso va mucho la actividad número 2. Si ustedes se fijan aquí en esta página de la guía, ven como características. Entonces, por ejemplo, las sucesiones pueden ser finitas o infinitas. Es decir, puede existir una sucesión que tenga solo tantos términos. O la gran mayoría de las sucesiones son listas numéricas que son infinitas, que se pueden sacar n términos. Las sucesiones pueden ser crecientes o decrecientes. Y yo creo que eso lo habíamos hablado en la clase anterior. ¿Quién me recuerda qué significa lo uno o lo otro en una sucesión? ¿Cuándo una sucesión es creciente y cuándo es decreciente? Nadie, ninguno. Creciente cuando aumenta los números, cuando va subiendo. Sofi, trata de explicarme un poquito mejor eso. Por ejemplo, un número, el primer número es más pequeño que el segundo. El segundo es más pequeño que el tercero. En ese caso estaríamos hablando de una sucesión ¿qué? Creciente. Creciente. Aritmética. No necesariamente es aritmética, puede ser No, profe, geométrica. yo, vea, es creciente cuando se suma y decreciente cuando se resta. En el caso de las geométricas, Jael, eso es perfectamente cierto, porque las geométricas recuerda que manejan la diferencia. Entonces, claro, si una diferencia es positiva, siempre va a sumar y siempre va a generar una cadena creciente. Mientras que si la diferencia es negativa, la diferencia es -2 por decir cualquier cosa, entonces claro, siempre me va a generar números menores y me va a generar una decreciente. Si es aritmética, estamos de acuerdo, pero resulta que las geométricas también podrían ser crecientes o decrecientes. Y ahí recuerda que hay una razón, que es una multiplicación. Entonces, depende también. Listo. Podríamos tener crecientes o decrecientes en ambos tipos de sucesiones. A eso iba, que lo de la multiplicación sería si hay un número negativo por parte de la multiplicación. Eso nos daría un resultado decreciente. Puede ser, pero no siempre es cierto. Porque por ejemplo, cuando el número es negativo, ustedes se acuerdan de la ley de signos, entonces hay momentos donde entonces ese negativo, por el negativo que tengo ahí, pues en mi primer término, me va a dar positivo. Y ya el siguiente me va a dar negativo. Y luego el siguiente me puede dar otra vez positivo. Entonces realmente ahí no está en una tendencia creciente o en una tendencia decreciente. Ahí, por ejemplo, eso tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas series donde no hay una linealidad? Es decir, no siempre el primer término es menor que el segundo y a su vez menor que el tercero o al revés, sino que hay como de todo un poquito. ¿Alguien recuerda cómo se llama eso? Alternadas. No es alternas. Alternancia o alternadas. Muy bien, exactamente, así es. Son sucesiones donde no hay una tendencia, sino que entonces viene un positivo, un negativo, tal cosa, tal otra, y no hay una tendencia clara. Entonces, en esta parte de acá,
A mí me encantó este cuadrito, yo por eso lo puse como con tanto amor. Porque yo dije, ese es el resumen de todo. Aquí está el resumen de todo, las aritméticas, las geométricas, cómo son, cómo se saca el término general, cómo se calcula la razón, cómo se saca la suma de los primeros n números, etc. Este cuadrito resume todo lo que han dicho de ahí para arriba. En la actividad número 2, que es la que vamos a hablar hoy, entonces miren que ya no es tanto como, ay, vaya y haga, pues no piense tanto y vaya y haga, sino que aquí encontramos como unos ejercicios donde le damos ciertas características y usted con lo que sabe de las sucesiones, eso que hemos venido hablando en los últimos 5 minutos, usted va a tratar de encontrarla. Entonces voy a poner, vamos a hacer este primero. En una progresión aritmética, eso ya me está diciendo algo. Sabemos que el sexto término es 28 y que la diferencia es 5. Calcular el término general y los 5 primeros términos. Niños, cuéntenme, ¿alguien lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Cuéntenme, por favor. Ay, yo no he conectado mi celular para el tablero. ¿Alguien llegó a ese punto? Ya se murieron todos. Ole, yo a veces siento que me quedo como desconectada del mundo. Alexandra abrió el micrófono para toser. Bueno, Alexandra está viva, gracias. Bueno, al Ay, menos... no, profe, se me fue. No, sí, yo sé, no, pues qué susto. Niños, bueno, yo quería entrar al tablero, pero... Pero si le digo la verdad, yo no he hecho esa actividad. Pues no la entendí. ¿No la entiendes? Bueno, es que eso pues puede suceder también, pero entonces esa es la idea de lo que están haciendo aquí. Bueno, un momentico, denme 30 segundos, yo entro con el celular. 195662, que se me había olvidado conectarlo para poderle mostrar el tablero. Entonces, bueno, y chicos, y con la primera actividad, ¿qué? ¿La primera actividad sí la lograron hacer o también tenemos problemas ahí o cómo es la cosa? Profe, el punto E del primer punto yo no fui capaz de hacerlo. ¿Cuál punto de la primera, Natalia? El punto 1 de la actividad 1. Bueno, vamos a mirarlo enseguida cuando logre cuadrar esta vaina. Listo, chicos. Ya lo podemos ver bien. Listo. Vamos a fijar este tablerito. Destacar. Listo. Natalia, punto 1 de la actividad 1. Y el resto del... El punto E, es el punto E. A ver, vamos allá. Espérame, yo llego a esto ya. Del punto 1, el numeral E. Ese es el que me estás diciendo. Sí, profe. Listo, 16, 6, 13 y 13. Entonces nos dan esta serie. Listo. Y lo que nos solicitan ahí es que para cada una de las siguientes sucesiones indique si son geométricas o aritméticas y encontrar la razón o la diferencia dependiendo del caso, ¿cierto? Entonces, en esta sucesión que estamos viendo aquí, 16, 6, 13 y 3, ¿tú qué logras identificar? ¿Qué característica puedes ver aquí o qué viste cuando analizaste esto? ¿Es creciente? ¿Es decreciente? ¿Qué lograste mirar ahí? Menos 10. Gracias, Jael. Entonces, uno lo primero que tiene que analizar es qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, lo que acaba de decir Jael. Entonces, entre estos dos punticos, lo que sucede es que se resta 10. Eso es una primera observación. Listo. Pero si vemos del segundo al tercero, yo ya no sigo restando 10. O sea que ahí como que ya la vaina no me está funcionando del todo. Entonces, niños, ¿qué otra cosa podría yo observar en esta sucesión?
No hay, o sea, no existe un número que yo pueda sumarle cada vez o restarle cada vez, que sea constante y que me permita generar esa línea de números o esa cadena de números. No te escucho, Carol, estás hablando muy pasito. Constante no. No es constante. Y entonces, cuéntame, ¿qué fue lo que tuviste ahí? Eso tampoco lo logré hacer. Bueno, entonces yo vengo y digo, listo, de 16 a 6, lo que hicieron fue restar 10. Muy bien. Entre el 6 y el 13, ¿qué se supone que pasó ahí? Del 6 al 13, ¿qué está sucediendo entre el 6 y el 13? Se suma 7. Muy bien, Sumaron 7. entonces aquí sumaron 7. Listo. Y del 13 al 3, ¿qué pasó? Se restan 10. Ah, se restan 10. Entonces, yo les voy a recordar que en el enunciado me pedían si eran geométricas o si eran aritméticas. ¿Ustedes creen que esta sucesión se puede catalogar entre uno de esos dos tipos? Nosotros básicamente ya encontramos que la está generando. O sea, con esto que acabamos de deducir aquí, podemos decir cuál número sigue. ¿Cuál creen ustedes que sería el siguiente número? 10. Exactamente. O sea, de aquí para allá seguiría 10. Y de ese 10, ¿qué seguiría? 0. 0. Muy bien. Entonces, miren que de alguna forma ya todos entendimos qué es lo que está sucediendo ahí. Es una sucesión, eso sí no le queda la menor duda. Pero la pregunta es, ¿se puede catalogar como geométrica o como aritmética? No. Profe, Dime. yo no sé, pero tal vez se pueda considerar aritmética por lo que son suma y resta, no sé. A ver, Una lo que pasa es que suposición. yo les decía en la clase anterior, o en la semana pasada, que es que las sucesiones aritméticas y geométricas no son todas las sucesiones del mundo, o sea, existen otras sucesiones. De hecho, por allá al final creo que eso lo recortaron, no sé. Yo cuando hice la guía la primera vez hablaba de la serie de Fibonacci, pero ya no recuerdo porque esta guía sufrió serios recortes para poderlas ajustar a 2 semanas. Entonces, existen muchas sucesiones que no se catalogan dentro de esos dos tipos. Esta es una. Usted rápidamente pudo encontrar cuál era como la lógica que la generaba, pero esa lógica no aplica para ser ni geométrica ni ser aritmética. Lo que tú dices, Jael, pero es que hay una suma, una resta, sí, pero no es constante. O sea, si fuera que todo el tiempo restáramos 10, fácil, diferencia es menos 10. Pero acá en un punto restamos 10, pero en el siguiente sumamos 7 y luego volvemos a restar 10 y luego volvemos a sumar 7. Por lo tanto, esta serie no se puede catalogar ni como aritmética ni como geométrica. Eso es lo que ustedes tienen que poner en esa parte. Yo creo, estoy casi segura, les voy a mostrar que en esa primera actividad habían muchos enunciados que decían si es posible, si es posible. ¿Le recuerdan que, así miren, yo les muestro, les voy a compartir pantalla para que vean eso. Ese detallito. A ver, les voy a compartir pantalla aquí un momentico. Miren que en toda esta actividad, en varios enunciados, yo hablo de que sí es posible. Entonces, miren, aquí les digo, ¿por qué yo incluía eso entre el enunciado? Porque algunas de las sucesiones que les mostré ahí no se pueden catalogar ni como lo uno ni como lo otro. ¿Qué es lo que usted tendría que hacer? Hacerme un análisis como el que acabamos de hacer aquí en el tablero, donde yo digo, hey, no, mira, esta es la manera en la que se están generando estos números. Eso no aplica ni para esto ni para esto otro. ¿Listo? Entonces, así se soluciona este asunto. Moni, una fa, que es que doña señora coordinadora me está llamando insistentemente y no sé qué está pasando. ¿Me aguantas un minutico mientras yo le contesto? Sí, señora. Ay, jóvenes,
Yo voy a volver a insistir en lo que estaba diciendo ahorita Diana, que cuando manden chicos las evidencias, por favor, colóquenla de forma vertical. Es que aquí estoy revisando ya una de este componente, las 6, y siguen enviándolas de forma horizontal. Así me queda muy difícil. Entonces, colaboren, por favor, colaboren como se les ha colaborado siempre a ustedes. Hagan el último esfuercito y tomen las evidencias que uno pueda ver, porque hay unos que, bendito sea el Señor, lo dejan a uno triste. Hubo uno de 11-2 que tomó las fotos muy mal, demasiado mal. Yo creo que estaba las carreras. 11-2. Sí, de 11-2. Ahorita me cuenta quién es y lo ponemos a hacer un cursito. Listo. Otro de 10-1 que no rotó las fotografías que le estaba diciendo al principio. Y hagan todo lo posible por enviarme un solo archivo, uno solo, por favor. Uno solo. Para que Chicos, qué barbaridad esto. O sea, ¿cuánto llevamos en esta función, Mónica? 6 meses, 7 meses con ellos. Sí. Todavía repitiéndole lo mismo que les dijimos en abril. Qué barbaridad. Pero nos toca. Sí. Y bueno, los chicos de 11 porque ya van de salida, pues ya están muy contentos porque ya en esto se gradúan, pero mi pregunta es, o sea, los de 10º creen que el año entrante, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llegar el 10 de enero todos juntos al colegio y como si nada hubiera pasado? No. No, para que saquen eso de la cabeza. Sí, o sea, muchachos, yo no debería hablar de esto en esta clase, pues porque es otra cosa, pero niños, ustedes tienen que entender que no es que nos vamos ahorita en diciembre de vacaciones, en enero volvemos, todo pasó, nada, todo se olvidó y volvemos a arrancar como si nada. Sí. O sea, yo sé que hay muchos que no se han puesto como en la labor de aprender a tomar la foto, de aprender a mandar todo en un archivo, porque son como cuando uno dice, no, esto no va a durar y esto, mientras tanto y ya después sigo como estaba antes, que no me preocupaba esos asuntos. No, nosotros como institución en este momento en que estamos planeando la alternancia, en eso estamos en este instante. Y la alternancia, chicos, no es que usted vaya a volver todos los días al colegio, es que usted va a ir al colegio una vez en la semana por 4 horas. Si nos va bien, si logramos que todo funcione, puede ir 2 veces. Sí. Ya. El resto de su trabajo va a seguir siendo en este modelo. Los otros 3 días usted va a seguir estando acá. Como puede que haya mucha demanda, puede que no alcancemos a recibirlo a usted cada 8 días, sino que lo recibamos cada 15. Entonces, niños, aterricemos, por favor. Ustedes, los que están en 10º, el año entrante van a estar en 11. No sigamos con estas cosas, pues, porque yo, por ejemplo, Mónica, el año entrante te diría, persona que te mande eso así, o que nos mande eso así, básicamente es que contestarle, no le puedo revisar y se lo devuelvo. Porque yo creo que ya la adaptación la sufrimos este año, ya, hasta aquí fue. Bueno, criaturas. Les propongo lo siguiente. Estoy por aquí viendo las cosas. Yo ya tengo fijado el tablero, ¿cierto? Ay, no, qué barbaridad la mía. Se te está entrecortando, Diana. La perdimos. Está acá. Sí. Moni, ¿ya? Sí, mi reina. Moni, ¿ya? Listo. Sí, señora. Entonces, niños, les decía que íbamos a... Listo. Íbamos a compartir esta pantalla para ver esto. No sé qué le pasó a mi internet. Enloqueció. Qué barbaridad. Cuando uno más lo necesita. Bueno. Entonces, chicos. Analicemos, por ejemplo, lo que pasa en este triángulo. O sea,
hay cosas en sucesiones que uno puede, digamos, explicar. Hay cosas teóricas, los tipos de sucesiones más comunes, las características Profe, se le está cortando. Se le que cortó. tienen, las fórmulas, que es una diferencia, que es una razón. Pero eso es como un 20%. Chicos. Diana, se le está recortando. Bueno, tipos, ese tipo de cosas. Se fue la profe. Problemas técnicos. Se fue la profe. Ah, Se fue. adiós. Se fue. Hay que esperar a que se vuelva a conectar. Este internet está muy Diga, Mónica, diga usted. Ah, pero es que yo no tengo las cosas de ella. Mónica, de escribir el celular y usted no mira el celular, hombre. Sí, es que en este momento se está actualizando el celular. Ah, ya. Entonces estoy incomunicada. Comunicada. Sí, ¿cómo va? Sara acaba de entrar. Ay, muchachos. Ya veo que varios que no tenían cámara ya pueden por ahí activarla hasta el audio. Ya regresó Mónica, ya. Sí, ya. Ya. No. Sí, ya. Ah, pero no se le escucha. Sí. Mónica, hable. Eso espero, ya. Ya. Listo, ay, qué pena. No, sino que es que aquí es como rara el internet a veces. Internet, claro. Todo. Ay, deja la bulla, que es que cuando me pasé para este edificio, el UNE no llegaba todavía y pedí claro. Y ya ahora ya me toca aguantarme un año. Ya, toca. Como a los 2 meses ya había UNE, pero ya ni modo. Bueno, a ver, vuelvo a compartir pantalla entonces, que les iba a mostrar un triangulito de lo más divertido. Moni, ¿se ve esto? Sí. Sí, Sí, ok. sí, Listo, chicos. Entonces, lo que estaba diciéndoles antes de que mi conexión fuera tan terrible es que lo que hemos aprendido en este momento sobre sucesiones, que son las fórmulas, los tipos, lo que es una razón, lo que es una diferencia, realmente es un porcentaje muy chiquito de lo que uno trabaja en sucesiones. ¿Por qué? Porque mucho de lo que nosotros hacemos en sucesiones depende de la lógica, no de una fórmula X o de una teoría específica, sino de la lógica. Y yo creo que en ese sentido nosotros deberíamos encontrar eso como un juego. Por ejemplo, en este triángulo que les estoy proponiendo falta un número. ¿Cuál es ese número? Y la persona que me lo vaya a decir, antes de que salgan todos corriendo a decírmelo, me debe explicar cómo hace para calcular ese número. O sea, cómo llegó a esa conclusión, qué pruebas o qué cosas hizo para llegar a esa conclusión. Entonces, fíjense muy bien cómo está construida y piensen cuál puede ser el número que me falta aquí donde está el signo de interrogación. Entonces, niños, yo voy a empezar a coger una lista y a llamar como en desorden a ver qué me dice alguno. Bueno, ¿algún voluntario, alguien que quiera decir algo de eso? ¿O empezamos a preguntar así como en desorden? Se durmieron. Sí, ellos tienden a morir, casi siempre. Es el 3. Esa fue Sofía. Bueno, Sofía, entonces me haces el favor y me dices, recuerda, no solo el número, sino cómo llegaste a esa conclusión. Porque pues me fui haciendo operaciones con los números de la izquierda.
Por ejemplo, 6, así lo hice. 6 más 1 da 7. Ujú. 7 más 3 da 10. 10 más 10 da 20. Y al otro lado lo hice así. 7 menos 2 da 5. 3 menos 2 da 1. Y 7 menos 1, 6. Sí, esa es una muy buena forma. Yo nunca lo hubiera hecho en diagonal así como lo hiciste tú, pero es una muy buena forma. ¿Alguien tiene algo para decir al respecto? ¿Alguien le dio diferente? ¿Alguien tiene alguna otra cosa que aportar ahí? Ninguno. Bueno, yo cuando vi esto, Sofi, realmente no lo hice en diagonal, sino que, no sé, cuando hacemos el animaplanos aparece con mucha frecuencia aquello de que los dos números que sustentan el de arriba, pues normalmente tienen una operación que me genera el de arriba. Entonces, así fue como la primera cosa que yo pensé. Y yo dije, 7 menos 1 me da 6. 7 menos 5 da 2. 20 menos 10 da 10. Entonces, claro, ya cuando había encontrado esa lógica de creación, entonces ya dije, bueno, entonces, ¿cuánto es 10 menos 7? 3. Si eso fuera 3, 10 menos 3 daría 7. Entonces, efectivamente, el número que me falta en esa pirámide es un 3. Listo. Vamos a mirar otro tipo de sucesiones. Estas sucesiones o regularidades, como le llaman en otras partes, son gráficas. Entonces, se alejan un poquito del concepto del número, pero igual siguen teniendo una regularidad, siguen teniendo un concepto que los genera. Entonces, vamos a analizar la de arriba y alguien que me diga cuál sería la siguiente figura. Es más, la persona, sí, ¿cómo sería la siguiente figura? A ver, ¿a quién le voy a preguntar esto? Que hay gente muy interesante que yo casi nunca veo. Catherine Palacios, ¿qué es esa foto tan bonita? Bueno, a ver. Gracias, profe. Con gusto. A ver, pues, muchachos, ¿qué creen ustedes que está pasando ahí? ¿Quién me quiere decir de pronto qué se le ocurre con estas primeras de aquí arriba? Con esta serie de aquí arriba. ¿Qué se les puede ocurrir? Niños, ninguno. Ah, Mónica, entonces hagamos una rifa. Dígame usted a quién le preguntamos. Porque ellos dicen que yo soy muy malvada, entonces dígame usted a quién. Moni. Ahí está Mónica. No le escuché nada. Yo estoy aquí. Ah, bueno, ahora sí. Siga así, le va a preguntar. Anderson o Anderson, ya le escuché. Don Anderson. Don Anderson, actíveme el micrófono, me hace el favor. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno. Entonces necesito que miremos como esta sucesión de punticos que hay acá. Este sería como un primer paso, este sería el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Cuál crees tú que sería el quinto? ¿Cómo sería el quinto? Anderson. No, pues, profe, vendría a ser como ese, pero le ponen otras que vienen a ser como en diagonal otra vez. Mi amor, dado que no nos estamos viendo y no te puedo sacar al tablero, necesito que seas un poquito más elocuente para entender qué me estás tratando de decir. O sea, que trates de explicarme mejor cómo sería esa figura que aparece aquí. O sea, la figura que nos hace falta aquí, ¿cómo sería? Y me voy a salir de compartir pantalla y voy a volver a mi tablero. ¿Puedo yo? Sí, Jael, claro, puedes. Profe, se duplica el borde superior. Dame 30 segundos, yo trato de encontrar mi pobre tablero que vive más perdido que embolatado. Bueno, Y lo miramos aquí.
Destacar para todos. Listo. Entonces, según esto, yo les voy a dibujar este. Entonces, según esto tenemos, en la primera, un solo punto. En la segunda, tenemos 2 y 1. La tercera sería... Profe, Señora. profe, es que creo que está haciendo como que los punticos muy allá y no soy la primera. Ah, espérate. Yo mire, es que no me da... Ah, ya. El primero se embolató. Ahora sí, listo. Y entonces entendemos que este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Teníamos un cuarto que era... Ya. Y ta. Listo, Jair. Trate de dibujar lo más decentemente posible. Y entonces, según eso, el siguiente paso, Jael, ¿cómo sería? Entonces tú me dices, se duplican los bordes. ¿Eso qué significa? Este borde de acá, o sea, el borde que va... Este borde de acá. O sea, eso lo llamaríamos como la hipotenusa en un triángulo, ¿sí o no? Usted ya me entiende Ok. qué Esta lado le está hablando. diagonal. Esta Epa, diagonal. esa misma. Ajá. Esa se duplica, o sea, se hacen los mismos punticos, una acá, otra acá, otra acá, otra acá, y ya Vuelve con el se acá. haría más grande. Bueno, yo lo que les digo con esto es un tema de lógica. Si yo quisiera enseñarles esto, me vería pues muy fregada porque esto es como la forma en que cada uno entienda o piense las cosas. Por ejemplo, Diana, ¿qué hizo? Yo llegué y miré, bueno, el primero es un punto. En el segundo yo tengo ya 2 columnitas. La primera tiene 2, la segunda tiene un solo punto. Al siguiente, 3, 2, 1. La siguiente, 4, 3, 2, 1. Por lo tanto, como yo ya estoy viendo esa secuencialidad, yo ya puedo venir muy feliz y decir 1, 2, 3, 4, 5. Y luego hacer otra columnita de 4 y otra columnita de 3 y otra de 2 y la de 1. Y esa es la forma en la que yo lo entendí. Pero es posible que entonces Jael, lo que se haya fijado, Jael se fijó fue como en esta cosa de acá. Que entonces ahí tenía 4, aquí tenía 3, aquí tenía 2 y aquí solamente era 1. Entonces, Jael, ¿qué me está diciendo? Tengo que hacer una donde esta diagonal ya tenga 5, porque cada vez van creciendo. Entonces, esa, por ejemplo, es otra forma de analizar el mismo dibujo. Entonces, niños, yo lo que quería mostrarles con este ejercicio es que las secuencias no siempre me van a aparecer con números, sino que a veces las secuencias me pueden aparecer con gráficos, con figuras. A mí generalmente me generan más dificultad las figuras, pero hay gente que las ve de una. Listo. Vamos a proponer otro ejercicio aquí a ver si vamos afianzando este asunto. Bueno, esto está chévere. Nos dicen esto. 2, 4, 8, 16, 32. O sea, nos dieron esta serie. Y nos dicen, indique cuál es su tipo. Y encuentre el 20º término. Eso fue lo que me pidieron. Entonces, chicos, ¿quién me puede decir algo sobre esta serie que estamos viendo ahí? Y no, pues cualquiera, espérense que ya les voy a decir quién, que aquí los tengo a todos vistos. A ver. Eliana Vázquez, que estás conectada. ¿Me activas el micrófono, porfa? Eliana. Oye, esto parece como una sesión de espiritismo. Eliana, al parecer, dejó conectado y se largó. Bueno, ¿quién me quiere decir, por favor, qué pueden ver de esta sucesión? ¿Qué clase, qué características ven? ¿Quién fue? Multiplica por 2. Listo, entonces Que ustedes la razón es 2.
Ah, bueno, entonces acaban de encontrar que la forma en la que se está generando es que cada vez el término se multiplica por 2. Es decir, para yo encontrar el siguiente, lo que hice aquí fue multiplicar por 2. Y de aquí al siguiente volvieron a multiplicar por 2. Entonces, alguien acaba de decir, la razón es 2. ¿Eso qué significa? Que esto es, ¿qué tipo de sucesión? Geométrica. Ah, listo. Entonces ya sabemos otras cosas. Entonces sabemos que es geométrica. Y sabemos que la razón es 2. Listo. ¿Y qué fue lo que nos pidieron que hiciéramos? ¿Encontrar qué? El 20º. Ah, ole muchacho, ¿y qué será eso? Pues porque la verdad, pues como que eso no me suena. ¿Qué será eso del 20º? ¿Qué será eso? Término 20. Niños, Carol, usted está El como por allá término, lejos en el el mundo. 10º término. Como, sí, el 10º término. Ah, o sea que 20º es lo mismo que 10º. Ah, es No, el 20. grado. Ah, La posición 20. 20. El 20. 10º es 20. O sea que, párale bola, me están diciendo que encuentre. Profe, Elian acabo de decir que es que ya no voy a responder porque no le está dando el internet. Ah, qué ternura. Término número 20. Listo. Niños, si usted necesita el término número 20 y ahí en esa asociación le dieron los primeros 5, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Qué método emplearía? ¿Qué haría? Aprovechemos que Sebastián Naranjo tiene el micrófono abierto y que me conteste. Ay, puedo decir yo. Bueno, Sara, adelante, pues. Yo le iba a decir porque yo seguiría multiplicando por 2 hasta llegar como al 20. Esa es una forma. ¿Creen que es la mejor forma, la única? Cuéntenme. Término general. Podría ser con la fórmula general. Carol y Julián, estoy de acuerdo con ustedes, la fórmula del término general. ¿Qué pasa? Sara, si yo estoy en un escenario, en un punto donde digamos que la razón es fácil, multiplicar por 2 es muy fácil, muchachos, y que además no recuerdo con claridad cuál es esa fórmula del término general, yo también haría lo mismo, Sara, salgo más derecho, me demoro un poquito más, pero voy más seguro y me dedico a multiplicar por 2 hasta que llegue. Pero sí, primero, la razón no es tan sencilla, es decir, tengo que multiplicar por 1/3 cada vez y eso se me va poniendo una cosa muy horrible. Yo por allá cuando llegue al 5º término ya estoy loca. O mejor aún, tengo acceso a esa fórmula general, la recuerdo o me la dieron o lo que sea. O mejor, otro caso, no me están pidiendo el 20º, me están pidiendo el 100º. Entonces voy a multiplicar por 2 hasta que encuentre el 100º término. No, me queda muy duro. Entonces, la forma matemáticamente más correcta, digamos que es la fórmula general. ¿Alguien recuerda cómo es la fórmula general de una sucesión de tipo geométrico? AN AN igual a 1. es igual a la razón AR. Igual a la razón. Ajá. No. Sí. Y arribita, números chiquiticos n-1. A la n-1. Ajá. Ya, eso es todo. Ya, sí. Sí, Pero hasta ahí. no era AN igual Es A a sub 1 A por sub razón. N. Listo. Esto falta multiplicarlo por A sub 1. Normalmente yo en la guía ese A sub 1 se los di de primero, pero pues el orden no importa porque es una multiplicación. O sea, yo puedo poner este A sub 1 aquí de primero o ponerlo de segundo, no hay lío. Pero sí le falta ese pedacito, muchachos. Entonces, ¿aquí qué me están pidiendo? Me están pidiendo el término número 20. Ah, sí, es el 20 que me están pidiendo. Y yo ya conozco la razón. La razón es 2. Y como me están pidiendo el número 20, entonces este exponente quedaría 20 menos 1, que sería 19, multiplicado por el primer término de la sucesión, que en nuestro caso, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer término de la sucesión? 2. El 2. 2.
Y entonces vamos a concluir que el término 20 es igual a tener a un 2 elevado a la potencia 20. Y ese sería pues el término número 20 de esa sucesión. Entonces, en este punto usted puede hacer dos cosas. Puede hacer lo que dice Sara y empezar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 hasta que llegue a la potencia 20. O puede coger su calculadora y poner 2 elevado a la 20. Y eso le va a dar un número. Ese es el número 20 de esa sucesión. ¿Quién tiene ya la calculadora en la mano? ¿Quién sabe, o quién lo pudo calcular? Ninguno. A ver, yo se los calculo por acá. 2 a la 20. Ah, no, es súper fácil. 1.048.576. Es súper fácil. Aquí hubieran llegado. 48.576. Este es el valor del término número 20 de esa sucesión. Entonces, niños, este ejercicio yo porque lo encontré interesante. Primero, porque no me dice nada de la sucesión, entonces tengo que encontrarlo. Y segundo, porque me hace utilizar este tipo de fórmulas que ustedes, las fórmulas no son difíciles, porque ustedes se dan cuenta que sale uno en 2 pasos. Lo que es difícil es como nombrarlas, o sea, a sub n igual a r a la n menos 1 por a sub 1. Eso les está dando muchísima dificultad. Y es leer los índices y los superíndices. Normalmente cuando el número chiquito está aquí abajo, entonces uno dice sub tal cosa, a sub n, a sub 1. Y cuando ese número chiquitico está arriba, es un superíndice, es un exponente. A veces estamos más acostumbrados. Entonces uno en ese caso, por ejemplo, dice R a la n menos 1. ¿Listo? Hay que familiarizarse un poquito con ese tipo de fórmulas. Vamos a ver otra de las cosas que les traía preparadas hoy. A ver. Ah, bueno, vamos a hacer un jueguito que traía, que es más chévere. ¿Dónde están? Entonces les voy a compartir pantalla de nuevo y vamos a ir a una página web que tiene unos ejercicios sobre progresiones que me interesa que miremos juntos. Entonces, esta es la página que estamos. El primero es como un ejercicio de apareamiento, y es lo que dice ella. Yo le estoy dando aquí la fórmula general y le estoy dando varias opciones. Voy a tratar de ver si lo vemos mejor. Niños, estamos viendo bien los numeritos. ¿Se están pudiendo ver bien? Chicos. Sí, señora. Listo. Entonces, miren lo que pasa aquí. A mí me dan fórmulas generales aquí, distintas fórmulas generales, ahí están todas, no sé qué. Y me dan aquí una serie de sucesiones, como los primeros términos de esa sucesión. Y me dicen que encuentre, o sea, que arrastre los términos con respecto a la fórmula general. Entonces, les propongo que lo hagamos por pasos. O sea, esta primera, miren esta fórmula general tan fácil. A sub n igual a n menos 4. ¿Quién me dice, por ejemplo, cómo sería esa sucesión? Si la fórmula general es n menos 4, ¿quién me da como los términos de esa sucesión? Y usted puede arrancar por donde quiera. Digamos que n igual a 1, arranque por ahí y me va dando todos los términos que se generan en esa sucesión. ¿Cuáles serían? Si n fuera 1, aquí, si n valiera 1, ¿cuánto me daría a su n? Si n fuera 1. ¿Cuánto me daría esta resta? Menos 3. Menos 3. No hay que decir menos 3, así muy asustado, porque eso 1 menos 4 casi siempre da menos 3. Listo. Y si n fuera 2, ¿cuánto me daría? Menos 2. Y si n Menos fuera 2. 3. Menos 1. 1. Ah, ok. Entonces, miren, ya tienen en su cabeza que la sucesión empieza menos 3, menos 2, menos 1. ¿Qué sigue? Chicos, si ya tienen menos 3, menos 2, menos 1, ¿qué seguiría? 0. 0. Muchachos, ustedes me asustan.
Y entonces usted viene aquí a esta listica de acá y dice, ¿habrá alguna que se parezca a lo que yo estoy pensando? Y encuentran, por ejemplo, esta, -3, -2, -1, 0, 1. Entonces ya uno viene, arrastra esta aquí y dice, esta es la sucesión que le corresponde a este término general. Ese es el ejercicio. Listo. Niños, miremos, analicemos esta de aquí, 4n menos 3. Vamos a mirar esto. Esta es la fórmula general. ¿Quién me dice cuáles son los términos de esa sucesión? Y recuerden, uno siempre empieza en n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 para poder hacer eso. ¿Cuál sería el primer término? 1. Listo. N igual a 1. Si n vale 1, ¿cuánto me daría ese primer término? 1. 1. Porque 4 por 1, 4. 4 Menos menos 3, 1. 1. Listo, muy bien. ¿Y el siguiente término cuál sería? Muchachos, ¿es en serio? Hello. 5. Pues el siguiente término sería 2, pero la respuesta es 5. Ah, bueno, no, entonces vamos a hacer esa claridad, Sofía. El siguiente término no es 2. La siguiente posición es 2. O sea, n habla siempre de una posición. La posición es la Listo. segunda. ¿Cuál Posición. sería el valor del término? 5. Gracias. Entonces, el primero nos dio 1. El segundo nos dio 5. ¿Cuánto nos daría el tercero? 9. ¿Y el cuarto? 13. 13. Muchachos, no es tan difícil. Es sumar y restar y multiplicar. Listo. Y entonces ya sabemos que es 1, 5, 9, 13. Vamos a revisar, ya que tengo esto aquí como en Zoom. ¿Hay alguna de estas que se ajuste? ¿Alguna de estas opciones que me están dando aquí se ajusta a lo que estamos diciendo? Esa. Esta. Entonces usted viene y la arrastra acá y dice, esta es la que le corresponde a este término general. Miremos este de aquí. Menos n más 6. Bueno, ¿cuál sería ahí los términos en esa sucesión? Si el término general es menos n más 6, ¿cuáles serían los términos? El primero no es -5. Muchachos, ustedes en décimo y me hacen la pregunta. El primero no es -5. Muchachos, con absoluta certeza, el primero es ¿cuánto? -5. ¿Cuánto valdría n? 1, no. O sea, menos 1 más 6. ¿Y eso te va a dar? Menos 5. 5, pero positivo. 5, pero positivo, porque el 6, que es el mayor, es positivo. Niños, ustedes a estas alturas de la vida y les da susto la suma y la resta de signos diferentes. Qué susto. Entonces, en el primer término, que la n sería un 1, que este menos lo convierte en menos 1. Menos 1 más 6 me daría 5. El segundo término, ¿cómo sería? 4. Y el tercero, 3. entonces estoy encontrando que es una serie que empieza 5, 4, 3, luego seguiría ¿qué? Si ya tenemos 5, 4 y 3, ¿qué seguiría? 2 y 1. 2 y 1, pues así de sencillo. ¿Y hay alguna opción aquí que me represente ese asunto? Sí. Entonces, Sí, la segunda de arriba hacia abajo. muy bien, entonces usted la agarra y dice, esta es la que corresponde. Bueno, me le había saltado esta fracción porque como a usted les da tanto susto las fracciones, ahora vamos a mirar esta de acá. El término general es 1/2 por n. ¿Eso qué quiere decir? El primer término, ¿cuál sería? Si la n vale 1, ¿cuánto me daría ahí? Si la n vale 1. 0.5 no. Eso es correcto. Pregunta. ¿Hay necesidad de pasarme a los decimales? ¿O puedo seguir trabajando con fracciones así me den mucho susto? Decimales. ¿Y por qué en decimales? Si estoy... Pues que los decimales no tienen una rayita en el medio. Exacto.
y es un poquito más inexacto. Entonces, yo preferiría seguir trabajando en fracciones. Entonces, el primero me va a dar como resultado un medio, porque al multiplicar un medio por 1, pues me da el mismo medio. Ya si la n no vale 1, sino que vale 2, ¿cuánto me daría esto? 1. Ah, 1, muy bien. Ese estuvo genial. Porque si vale 2, entonces 2 por 1, 2, sobre 2 da 1. ¿Qué pasa si la n vale 3? ¿Cuánto me daría ese resultado? Muchachos, ustedes me generan una inquietud por dentro. ¿Qué pasa? 1.5. Listo. Entonces, aquí voy a detenerme un segundo y voy a ser muy vehemente. Eso es correcto, Sof. Si la n vale 3, entonces 3 por 1, 3 y 3 sobre 2 da 1,5. Pero mi pregunta es, ¿por qué cada que a ustedes se les aparecen las fracciones, como que su mente les dice, huyamos despavoridos, convirtamos eso en decimales a ver si de pronto dejamos de ver esa fracción tan fea? O sea, yo aquí qué diría, ¿cuál es el siguiente término? 3 medios. Y el siguiente, 4 medios, que a la vez es 2. Y el siguiente, 5 medios. O sea, no tengo por qué ir a buscarme más problemas con los decimales. Puedo seguir trabajando con la fracción. Listo, pero eso era un paréntesis. ¿Cuál de estas que están aquí me representa eso que estamos hablando? Tengo esta opción, tengo esta, tengo esta. ¿Cuál de ellas será? La segunda abajo hacia arriba. La segunda de abajo hacia arriba. Bueno, sí, eso está perfecto. Voy a poner un poquito más chiquito esto. Entonces, esta que está acá, me la voy a llevar. Dios mío bendito. Pensé que es que tengo esto como muy grande. Ya, aquí. Ya. Hasta aquí. Listo. Entonces, miren que era lo que yo les decía. O sea, si a usted le están dando las cosas en decimal, lo más seguro es que eso siga en fracción. Lo sigue trabajando en fracción. Si se las dieron en decimal, sígalas trabajando en decimal, pero no traten de convertir que a la final terminan desenredándose, porque entonces usted trata de buscar, por Profe, ejemplo, una solución que tenga 1.5 y no la va a encontrar, señor. yo en el taller, la verdad, me dediqué a pasar esas fracciones a decimales porque trabajo mejor así, pero entonces, ¿sabes? Te escucho entrecortado y no sé si es mi culpa o es el internet tuyo, pero logré entender que en el taller todo lo que te aparecía en fracciones lo convertiste a decimales porque lo entendías más fácil así. Correcto. Entonces yo lo que les digo es, o sea, matemáticamente no es que sea incorrecto, o sea, si a mí me dicen 3 medios o me dicen 1.5, eso es lo mismo, es el mismo valor, pero justo en ese caso, porque en ese caso esa fracción corresponde a un decimal exacto, pero eso no sucede siempre. La mayoría, la gran mayoría de las fracciones me conducen a decimales que son infinitos y que por más que usted quiera, usted no va a poder copiar el decimal infinito, ni lo va a poder multiplicar. Entonces, ¿qué sería lo más correcto matemáticamente? Conservar la fracción. Y les voy a dar un ejemplo. Estas que estamos viendo aquí en este caso, en este ejemplito, casi todas van a dar exactas porque es división por 2. Pero, no sé, una muy sencilla, 10 tercios. 10 tercios, si usted lo convierte a decimal, le da 0.33333, eso es un decimal infinito. No hay manera de que sea más correcto hablar del decimal, sino hablar de la fracción 10 tercios, y se va con su fracción 10 tercios de ahí para adelante. ¿Listo? Eso es algo que deberían tener en cuenta en adelante. Bueno, niños, entonces, este ejercicio, pues, como de asociar los términos generales con las secuencias o con las sucesiones, me pareció como muy chévere. Les voy a mostrar uno que quiero que intenten solucionar. El que tenga la solución me la puede mandar por WhatsApp. A ver, Jesús, María y José, yo como que hice un daño. Les voy a mostrar. Ya voy. Listo. Voy a compartir pantalla de nuevo. Voy a ir acá a compartir.
esta que está aquí. Si quieren, vengan, les voy a aumentar esto. Esto, ahí. Si quieren, tómenle pantallazo o algo, que es otra sucesión gráfica, y lo que estoy pidiendo acá es encontrar los 3 siguientes gráficos que continúan con esta sucesión. Entonces, si la logran hacer, porque pues obviamente ya se nos acaba el tiempo de la clase, si la logran hacer, me la mandan al WhatsApp y yo la tengo en cuenta con Mónica a la hora de la calificación. ¿Listo? Ya voy a quitar esto. Listo, chicos. Espero que trabajen más con sucesiones. Es una de las cosas que en matemáticas ayuda a desarrollar mucho la lógica, el pensamiento lógico, y que logren hacer pues la actividad número 2. Recuerden que esta guía es muy, muy cortica y que tienen plazo para entregarla hasta el próximo viernes. ¿Tienen alguna duda, algo para decir? ¿O ya podemos dar por terminada la clase de hoy? Cuéntenmelo, por favor. Niños. No, profe, pues ya, todo está claro. No, clarísimo, me imagino. Les acabo de activar el chat para que por favor me dejen su asistencia. No olviden colocar el nombre completo, los 2 nombres, los 2 apellidos si los tienen y el grado, por favor, para que podamos hacer la relación de asistencia y no tengamos errores, que la semana entrante va a ser uno de los factores que van a determinar su calificación. ¿Listo? Moni, Yair, ¿algo para agregar o vamos terminando? Sí. Listo. Bueno, chicos, los que ya vayan poniendo su nombre en el chat pueden ir saliendo, pueden ir desconectándose. Espero que todos logren entregar a satisfacción y que la semana entrante tengamos muy buenas noticias con respecto a los refuerzos de ustedes. Es decir, que ninguno quede en refuerzo. Listo. Ya creo que todos lo llenaron el chat, Mon. Bueno, niños, chaito, voy a finalizar ya la reunión. Espero que todos hayan alcanzado a llenar el chat. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.